tardes. Estamos aquí entrevistando al compañero médico tradicional Juan Ranulfo Suárez, que es de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Mi nombre es Miguel Robles y he organizado y creado con ellos una organización que se llama la Red de Saberes Ancestrales y Medicinales de Chiapas. Y el compañero Juan ha estado trabajando muchos años en temas relacionados con la medicina tradicional, pero también con las medicinas alternativas. De hecho, él está certificado como acupunturista. Y hoy nos va a explicar un poco las similaridades entre las diferentes medicinas tradicionales y también cómo es que se genera en el estado de Chiapas de manera tradicional un médico, ¿verdad? Entonces, Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, primero que nada, ¿puedes platicarnos dónde naciste y cómo es que te acercaste a la medicina tradicional? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Ranulfo Ruiz Suárez. Como bien me presentaba el compañero Miguel, soy de acá de San Cristóbal de las Casas. Mi formación académica es como técnico en enfermería general en primer lugar, y ahorita tengo la licenciatura en acupuntura humana. Me llamó mucho la atención desde muy pequeñito el estar en contacto con las plantas medicinales, debido a que mi abuela, la mamá de mi papá, tenía un espacio en la casa donde tenía plantas medicinales para dolor de estómago, para dolor de cabeza, y era muy interesante ver que a pesar de estar muy retirados de la ciudad o de un centro de salud, había cómo sanarse. Eso también me llevó a estudiar la carrera de enfermería y posteriormente la de acupuntura. Tengo otras certificaciones como masajista y otras más, y tuve la oportunidad de tener a una gran maestra, que es la maestra Lucía Pérez Santis. Ella es mi mentora en cuanto a herbolaria se refiere, ¿no? A preparar tinturas, pomadas, shampoos, cremas, que eso me ha ayudado a poder atender a las personas en mi comunidad y en otras comunidades, en mi entorno. ¿Y cómo se genera un médico tradicional? ¿Es algo que viene de familia, se hereda? Yo había escuchado algo sobre los sueños. ¿Cómo funciona lo de los sueños? Bueno, mira, en la cosmovisión y en la cosmogonía indígena, mexicana, chiapaneca sobre todo, pero mexicana en general, un médico se forma y se forja como un mandato divino, por así decirlo. Viene ya con ese don de ser, por eso muchos les llaman hombres y mujeres sanación o hombres y mujeres medicina. Hay algunos que a lo largo del tiempo van teniendo sueños como reveladores y maestros espirituales que les enseñan las plantas medicinales, para qué sirven, cómo recolectarlas o qué van a recolectar. Y esto es lo curioso: la medicina tradicional mexicana lleva alrededor de 7000 años, igual que la medicina tradicional china, y tienen una similitud. ¿En qué? En que ellos ven a las personas como un ser integral. No se enferma el estómago, no se enferma el corazón, como lo ve la medicina occidental, ¿no? Las medicinas tradicionales ven al ser humano en una complejidad, y tienen mucho que ver sus emociones, sus pensamientos, sus sentires y sus saberes para llegar a su sanación o a su enfermedad. Y aquí en los altos de Chiapas, en las comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas como San Andrés Larrainzar, San Juan Chamula, Cancuc, ellos son formadores de médicos tradicionales, y eso sí viene de generación en generación, pero tienen sus 5 mandatos, Miguel. Esto es lo interesante. Tienen a su especialista para atender a las mujeres y en problemas de mujeres, y sobre todo los embarazos está la partera. Tienen al que llama al espíritu, al que le rezan, ellos le llaman Ilol, al que reza, al que pide que también el espíritu sane y le prenda sus velitas. Pero también hay que tiene que ir a pedir permiso a la montaña para que los sanadores de la montaña vengan y sanen a esta persona, y vienen y él tiene su rezador de la montaña, el que pide permiso en la montaña, el que pide permiso en el agua. Tienen a su huesero, a su huesero, el que acomoda huesos cuando se fracturan, todo, y a su sobandero, que sería como el masajista, pues. Al ser empírico todo este conocimiento, ellos no tienen una formación de escuela, pero conocen muy bien la anatomía humana, saben muy bien cómo tratar a las personas. Sí, tú me mencionabas, por ejemplo, en el caso de
de las similitudes entre la medicina china y la ayurveda y tú que estudiaste acupuntura, que es medicina china, y la otra vez hablabas sobre tu abuela y los puntos que ella utilizaba. Así es, aquí en San Cristóbal de las Casas era muy común que te curaran de empacho, le llaman ellos, y también en la República Mexicana es así, y las abuelas daban un masaje desde la frente, los cabellos, hasta el último dedito del pie, con cierta fuerza. Lo utilizaban la manteca de cerdo y bicarbonato de sodio. Y resulta que cuando yo me entero de la medicina tradicional china, veo que de donde te hacían el masaje con una fuerza bastante amplia las abuelitas, pasan los puntos de acupuntura de estómago. Es decir, que ellos ya tenían un conocimiento de digitopuntura y quizás no lo llamaban digitopuntura, pero sabían que empezando a masajear desde la parte de la cara, de los pómulos, y llegar hasta el pie, que es donde llega el recorrido del canal de estómago, y las manos donde está intestino grueso e intestino delgado, mejoraba la circulación del estómago y de la energía, y al ratito estabas comiendo mejor de lo que estabas comiendo hace unos días, ¿no? También te daban baños de hierbas, te hacían lavados de estómago con plantas medicinales después de eso, y te daban caldo de pollo de rancho, por ejemplo, sin verduras y sin arroz, era solo las tortillas y el caldo para que tu estomaguito o tu estómago se aplacara y se manejara. Y es como el de si como picante o si como dulce me duele el estómago, tengo náuseas, ganas de vomitar. Eso es lo interesante de la medicina tradicional mexicana, que tiene un acervo cultural, y uno de los códices que está más enfocado, que de hecho el INA sacó una revista, la revista de arqueología mexicana, ahorita no recuerdo el número, del códice de la Cruz Badiano. Hicieron la recopilación de imágenes del códice y lo transportaron a las plantas actuales que hay, sobre todo en los estados de Morelos, México, Michoacán, que están más cerca al centro. Cabe mencionar que Chiapas, lo poco que se conoce de las plantas medicinales es porque los abuelos y los sanadores han ido soltando un poquito de sus conocimientos, pero como tal, un códice no hay de la medicina maya. Como los aztecas. Como los aztecas, como los náhuatl, no hay. Una cosa que estabas mencionando sobre eso de la sobada, que es el masaje, yo me acuerdo también que de niño, cuando la gente tenía anginas, se la reventaban por los brazos. Pero ¿cómo sabía la gente que el masaje de aquí iba a reventar las anginas, ¿no? Es que en México está dada una cultura de sapiencia milenaria de las manos. Los sanadores tienen las manos muy delicadas. Aquí en Chiapas están los pulsadores, y es curioso cuando ves a un pulsador y a un médico tradicional chino tomar el pulso. El médico tradicional chino está tomando el pulso para saber cómo están los órganos, y el pulsador está sabiendo cómo está tu alma, cómo está tu espíritu, cómo está tu corazón, pues. Por eso en las comunidades indígenas se saludan con el Kusichala Bontón, ¿qué dice tu corazón? Porque cuando tú le preguntas a alguien cómo te sientes, te va a decir bien, o cómo estás, bien. Pero cuando ya implica meter el corazón, el Kusichala Bontón, ¿cómo está tu corazón? ¿O qué dice tu corazón? La gente frena y para, y es como que ya empieza a meter sentimiento y emoción. Y fíjate que con los sanadores, al igual que en la antigua China, los aztecas también, tenían que ser muy allegados a una clase élite, por así decirlo, para poder seguir manejando el proceso de plantas medicinales prohibidas, ¿no? Como el toloache en la Ciudad de México, que es un psicotrópico que produce ciertas reacciones al cuerpo, pero ellos tenían el acceso para poderlo manipular y entregarlo y hacer una sanación. Y lo que tú decías, efectivamente, aquí pasa el canal de pulmón, y las anginas están relacionadas con el canal de pulmón. Y aquí la medicina tradicional mexicana también tiene su propia forma de hacer diagnóstico, su propia forma de ver, de sentir. Muchas de las ocasiones el simplemente prestar oído a una persona lo empiezas a ayudar a sanar.
porque cabe mencionar que en las medicinas tradicionales no tratan a las personas enfermas, o sea, más bien tratan a las personas enfermas, pero no ven a una enfermedad, o sea, no lo clasifican como enfermedad. Hay un desorden, ya sea por alimentación, por emoción, por pensamiento, por malos cuidados, pero ellos ven más allá tratan de ver también cómo te apapachan, cómo te acuerpan. Y los médicos tradicionales... Es el abrazo, el apapachar, sí, el afecto. Y muchos de los médicos tradicionales a lo que llegan, y ellos están claros en eso, que ellos solo son un vehículo. El que tiene la responsabilidad de sanarse es la persona que está mal, ¿no? O sea, no te voy a decir algo que te va a ayudar a sanar, porque en este proceso de plantas medicinales, en este proceso de masajes, inclusive en el proceso de acupuntura, vas tú descubriendo, como vulgarmente decimos en México, te va cayendo el 20 de qué es lo que tienes que hacer. Y cuando tú haces consciente lo que tienes que hacer para no seguirte enfermando, vas a llegar a tu sanación. Qué bien. Y bueno, una cosa que yo creo que todos en todas partes nos preguntamos es cómo es que tú puedes mezclar las diferentes cosas, porque tú eres un acupunturista y tal vez el público se está preguntando, pero él es médico tradicional maya, y cómo va eso conectado con la acupuntura, ¿por qué estudiar acupuntura si ella hace herbolaria y jarabe y todo eso? Porque es también un compromiso de regresar un poco a hacer lo que ya se hacía desde hace mucho tiempo. En las islas de Cozumel, en Cancún, encontraron que ya había libros o un códice de punciones con agujas de maguey. De los mayas. Igual en la zona del centro, los aztecas ya hacían punciones. ¿Y cómo es que llegaron a tener esa información? Quizás habían barcos que ya llegaban y se quedaban por acá. La medicina tradicional china tiene su compendio de herbolaria. Entre más herramientas tengas para ayudar a la sanación de las personas, más efectivo te vas a volver, más vas a poder ayudar, ¿no? Porque si llegan y no sabes, por ejemplo, poner una inyección, o vas a tener que esperar o que ellos se trasladen a otro lugar y que busquen quien los ayude. Ese es el compromiso de los que tenemos los hombres y mujeres medicina, de estar, porque es una responsabilidad, ¿no? Ayudar a los demás, porque aquí en las ciudades como San Cristóbal no se requeriría un médico tradicional, pero en las comunidades sí. Es prioritario. Aunque ya aquí en San Cristóbal hay un hospital que se llama de las Culturas, que tiene un apartado de medicina tradicional, pero ellos llevan más la medicina tradicional enfocada a la partería, que es una rama de la medicina tradicional en general. ¿Y tú cómo ves el futuro de la medicina tradicional? Porque también hay mucha gente que maya, chiapaneca o mexicana, porque hay mucha gente que llega con otras medicinas alternativas. Ahora hay mucho bombardeo de ayurveda, de meditación, de mucho tipo de sanaciones, ¿no? Medicina china. ¿Tú cómo ves el futuro de la medicina tradicional? El futuro de la medicina tradicional está resguardado y va por buen camino. ¿Por qué? Porque precisamente la medicina occidental, que tiene, no sé, 200, 500 años de descubierto, de especializado, ha quedado corta, y podemos hablar de la pandemia. ¿Cuántas comunidades que enclavadas en las montañas se curaron con plantas medicinales? ¿Cuántas utilizaron, no sé, gordolobo, shauco, eucalipto y muchas otras cosas y muchas otras plantas, y las tomaron, y con eso se mantuvieron a raya la pandemia? ¿Sí? Y entonces va por buen camino, y muchas ocasiones ya llegas al médico facultativo y te dice prácticamente: estás desahuciado, ya no hay nada que hacer contigo. Desafortunadamente, por el desconocimiento de las personas, no acuden primero a los médicos tradicionales, que podría ser el camino
más viable para poder llegar a una salud integral. No te niego que la medicina alopática, la medicina de patente es buena, pero para problemas cortos y pequeñitos, o sea, para quitarte un dolor, para anestesiarte, para operarte. Pero para cuando quieres llegar a una sanación, tienes que buscar a un médico tradicional, porque él te va a ver como en una forma integral, pues, te va a ver completo. Y te va a ayudar para que cuando tú descubras qué te está enfermando, tú tengas la misma capacidad de sanación. Y la medicina ayurvédica es eso, la medicina china es eso. Punzar en puntos de acupuntura para que se restablezca la energía y restablezcas tu salud. La ayurveda con los masajes ayurvédicos, sobre todo la medicina ayurvédica va con la alimentación, ¿no? Se olvidan de grasas y muchas otras cosas, y es una alimentación un poco más balanceada y sana, y con horarios, que eso también afecta, que no tengas un horario para hacer tus comidas y todo esto, pero el futuro en sí, yo siento que está más que ganado. Bueno, decía Hipócrates que nuestra medicina será nuestros alimentos, y nuestros alimentos van a ser nuestra medicina. Y bueno, yo veo que hay aquí todo un movimiento en México en el cual se está hablando mucho de la bioma estomacal y de cómo es súper importante para que todo el cuerpo esté sano, ¿no? La mente, todo. Y una de las cosas que también he estado viendo, por ejemplo, los quelites, que son muchos diferentes tipos de plantas que mucha gente los ve como hierbas. Sí, estos quelites son de lo mejor que hay para el estómago, para mantener el equilibrio de la bacteria buena y mala. Y que si comes, hay tantas variedades, hay docenas de quelites que la gente los ve así como que, pues no, esto no me interesa, pero la verdolaga, por ejemplo, es la más rica en antioxidantes, ¿no? O el epazote, ¿no? Que es súper curativo. Hay tantas cosas que son alimento y también son medicina, ¿verdad? Y que desafortunadamente vamos perdiendo por desconocimiento y por influencias. Claro. Llegan cosas como la comida chatarra, ¿no? O sea, ya nos estamos olvidando de comernos una buena tortilla con sal, preferimos una sopa instantánea, ¿no? Porque eso nos eleva de estatus aparentemente. Y la adicción, ¿no? De que toda la comida que está industrializada tiene azúcar y sal para confundir al estómago y a la cabeza y para pedir más, ¿no? Está todo diseñado de una manera con ingenieros de los sabores, de las grandes compañías no voy a decir nombres, y de esta manera confunden el organismo de los niños y piden más y más y más, y aparte se vuelven adictos, ¿no? A esos sabores. Por eso mucha gente ve los sabores como blanco y negro, sal y azúcar, ¿no? Nada más. No ven toda la gama que tiene la rúcula, las diferentes plantas que tienen, son amargas y que son buenísimas para el organismo. Que son ácidas también. Eso es importantísimo, porque en México tenemos gran variedad de plantas que se dan en épocas de lluvia, en épocas de seca, en épocas de frío, en épocas de calor, y nos hemos olvidado de estar comiendo eso para meternos en una gran variedad de comidas, que no te niego que son ricas, ¿no? que tienen algún sabor agradable, pero nos estamos perdiendo de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Pero muchos también ahora con lo de la pandemia empezaron a recuperar eso, porque se dieron cuenta que gastar, no sé, 1,500 pesos en un medicamento, cuando tenías canela, cuando tenías clavo, pimienta, claro, en tu bodega o en tu cocina, y con eso salieron adelante, ¿no? Pues mira, muchísimas gracias. Yo creo que esto es importantísimo, es muy interesante, y también hay mucha gente que quiere aprender más del público. Y aquí con la Resamash, con los compañeros de aquí que son médicos tradicionales de Chiapas, vamos a comenzar una serie de presentaciones o un tipo de diplomados en los cuales la gente se va a poder inscribir online, en línea, y van a poder aprender todos los diferentes sistemas de los que va a hablar ahorita con la maestra Lucía Pérez Santís. Y bueno, se mantienen ahí en contacto, pero muchísimas gracias por todo, Juan, y vamos a seguir trabajando. No sé qué le quieras decir al público. Bueno, que se inscriban, que los esperamos, van a aprender
mucho, hay grandes médicos, grandes maestros que les van a transmitir su conocimiento y su pensamiento, porque esta es una filosofía de vida, Miguel. Claro, sí, sí. Bueno, pues quieren aprender de la filosofía de vida, ¿verdad? Gracias.